que la mayoría somos de casa y estamos contentos. Quiero que veamos el título de la meditación que vamos a tener el día de hoy. El título es, ¿cómo dice la pantalla? El corazón del hermano mayor. Y yo quiero hablar un poquito sobre, a ver, levante la mano, ¿quiénes son hermanos mayores acá? No quiere levantar mucha responsabilidad si eres ¿a poco eres hermano mayor, Hugo? ¿En serio? Ya. ¿Quién es más hermano mayor? Jimena, ¿quién más? Levanta la mano con confianza, no le va a pasar nada, tranquilos. No les vamos a pedir algo especial. Caro, Chucho, hermano mayor, Isaac, hermano mayor. Tere, ¿eres hermana mayor de todos tus hermanos? Donato, ¿tú eres el hermano mayor? No, hermano mayor, el primero, el primogénito. ¿Quién ha sido primogénito? ¿Quién es primogénito? ¿A poco, Adán? ¿Eres primogénito de todos tus hermanos? ¿Ok? ¿Chanti también? ¿A poco? Órale, qué padre. Hermana Rosita, ¿a poco usted es la primogénita? ¿Ok? Hermano Rafa, ¿gusta saludarle? Ok. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ese tema, sobre el corazón del hermano mayor. Y yo creo con todo mi corazón que necesitamos aprender este tema y vamos a poner atención a la palabra del día de hoy. Vamos a ir aprendiendo sobre la necesidad de hermanos mayores. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Me encantan estos versículos. Hemos estado hablando del tiempo cuando de repente andamos en tiempos de crisis. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, este versículo deberíamos aprenderlo de memoria todos, ¿verdad? Me lo puede leer fuerte, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Ahora, nos seguimos sobre esa línea de que en tiempo de crisis, la situación que estamos pasando, si tú amas a Dios, ayudan a bien. Todo lo que tú y yo estemos viviendo o pasando, las crisis, las circunstancias complicadas y difíciles, si tú amas a Dios, dice ahí el versículo que nos ayudarán a bien. Y muchos de nosotros de repente abrazamos las cosas buenas de la vida. Ay, estamos bien felices cuando todo nos sale bien. Pero cuando hay dificultades en nuestra vida o circunstancias difíciles, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, está inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si pudiéramos cambiar la palabra bien y pudiéramos poner todas las cosas nos acercan a Jesús, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero decirte que cada una de las circunstancias que estás pasando, si tú amas a Dios, Dios va a sacar algo bueno, y la circunstancia que estás viviendo es para que te acerques más a Jesús, para que le conozcas, para que tengas una relación personal con Él, porque de eso se trata. Y el contexto en el original tiene que ver las cosas buenas, diga conmigo estas dos hileras, las cosas buenas y las cosas malas. No, hombre, las cosas buenas, no, hombre, celebramos y todo el tema y nos vamos a los tacos y a las tlayudas porque hay presupuesto, hay recursos. Pero ¿qué onda cuando no hay? Se te pierde el gozo y la alegría cuando no hay para las tlayudas, las pizzas y los tacos. Y te sientes, ¿quién sabe cómo? Tenemos que aprender que las cosas buenas y las cosas malas nos ayudan a bien, nos acercan más a Jesús conforme al propósito al cual fuimos llamados. Ahora,
bajo este contexto, es que este versículo se me hace muy increíble y era imposible no tocarlo. Ahora, quiero leer el versículo 29 en la NTV. Y sabemos que Dios hace, los espero en la NTV. Y quiero que lo leamos, por favor. Me avisan cuando esté la NTV. ¿Ya está? Fíjate que no es la NTV, creo que es otra versión. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman. O sea, el apóstol Pablo sigue hablando el mismo tema. Y somos llamados, perdóname, estoy leyendo, es que lo tengo unido acá, el 28 y el 29. Dice, retomo el 28 y el 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cuál es el propósito de las crisis? Es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Diga conmigo, el hijo mayor. Un poquito más fuerte, el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, es interesante cómo la palabra nos está enseñando que Jesús fue un buen hermano mayor. En otras palabras, fue un buen hermano mayor que comunicó el corazón de su padre y pudo transmitir el corazón de su padre. De hecho, en el Evangelio de Juan dice: yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Lo que oigo de mi padre y lo que escucho de mi padre y de lo que veo hacer en mi padre, eso es lo que yo hago. No digo lo que yo quiero, sino que transmito lo que mi padre acaba de decir o hacer. Entonces, si hablamos de esta manera, encontramos que Jesús funcionó como hermano mayor. Y tú y yo tenemos que aprender de eso. En medio de la crisis, creo que la única manera de que la iglesia se pueda fortalecer unos con otros es cuando gente empieza a funcionar como hermanos mayores. ¿Cuál es una de las responsabilidades de los hermanos mayores? Proteger, a ver, ayúdeme. Regañar, van a decir algunos, ¿verdad? A veces, ¿cuál es una de las responsabilidades de los hermanos mayores, Chucho? Cuidar, proteger. Hermanos mayores, ayúdenme. Corregir, ay, se sienten con mucho derecho, ¿verdad? Corregir, ¿qué más? Dar ejemplo, ¿qué más? Enseñar, estar presente, trabajar. Entonces, los hermanos mayores son claves. Jesús fue un buen hermano mayor. Ahora, a mí me gustaría ir en la Biblia sobre algunos ejemplos de algunos hermanos mayores. Y vamos al libro de Job, si son tan amables. Capítulo 1. Job, capítulo 1. Me vinieron varios a la mente y al corazón. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, estamos hablando de que era una barbaridad de hombre. Dice que era perfecto, lo repetimos hombres todos juntos que están acá, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre ejemplar. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En total, ¿cuántos hijos tenía Job? 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 15 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Recordarás que en ese tiempo no había cuentas bancarias. La riqueza se medía por
¿Cuánto ganado podrías tener? Estamos hablando de que tenía 7,000 ovejas. Tenía muchísima riqueza. Y dice en el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquete en su casa, y cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. O sea, estamos hablando de que 10 hijos. ¿Alguien de los que están acá tienen 10 hermanos? No, gracias a Dios que ya no. O sea, ya no hacen esa. ¿Alguien? Bueno, gracias a Dios. ¿Usted tiene 10 hermanos, hermano Rafa? ¿10 hermanos? ¿Y usted es el mayor? Wow. Si con 3 yo no puedo, imagínate con 10. Hay unos que se quieren cortar las venas y tienen 1. Ya no aguanto este chamaco. Es 1 o 1. Pero en el caso de Job tuvo 10 hijos, dice la palabra. Ahora, el detalle es que no sé de dónde eran, si de Ocotlán o de Etla, porque dice la Biblia que todos los días hacían banquete, todos los días hacían convite. Hay otras versiones que dice que se turnaban, les encantaba la pachanga, o de San Antonio de la Cal, o de Jojo, o, no, o de Esquipulas, o de San Agustín. Amados, aquí en Oaxaca somos fiesteros, ¿sí o no? O sea, es una barbaridad. San Antonino Velasco, no se diga. O sea, estamos hablando de que estos cuates hacían fiesta cada momento. No tiene nada de malo, pero el detalle acá es que la evidencia de que algo se descontrolaba era la actitud de Job, que al otro día se levantaba a santificarlos, a interceder por ellos. O sea que estos cuates agarraban vuelo en el asunto, y posiblemente se descontrolaba la pachanga. Entonces estamos hablando de que Job permanecía como un intercesor. Dice en el versículo, ¿dónde nos quedamos? Creo que me salté un versículo, ¿verdad? Bueno, leo el 5: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de ellos. Porque decía Job, nota muy bien, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Estamos hablando de que Job está actuando como un padre responsable, como un intercesor, pero posiblemente no podía controlar el asunto de que se descontrolaba ahí el asunto con sus hijos. ¿Cómo nos da más sabor el pasaje? Sáltate al al versículo 3. No voy a leer todo el tema de que empieza la situación de que Job empieza a perder todo. Y quiero que leamos en la de las Américas, por favor, el versículo 13, porque quiero resaltar un detalle acá en el versículo 13, por favor. Dice: y aconteció que un día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa, ¿de dónde? Del hermano mayor. Vino un mensajero a Job y bueno, empieza a dar todo el reporte ahí. Pero dice que estaban en la casa del hermano mayor. Ellos seguían desenfrenados con el asunto de hacer y deshacer. Y lo que me llama la atención del pasaje es que dice y resalta que estaban en la casa del hermano mayor. ¿Por qué el hermano mayor no tomó una actitud diferente? ¿Por qué el hermano mayor, el hijo, el primogénito de Job, no dijo: creo que estamos, gracias a Dios que Dios nos ha bendecido, pero creo que es necesario recapacitar, porque nuestro padre ha sido ejemplo, es recto, es temeroso, es apartado del mal? ¿Por qué el hermano mayor no pudo comunicar y pudo transmitir la misma piedad y la misma devoción de su padre Job? ¿Por qué no lo hizo? Porque se envolvió con todo lo demás. Una de las responsabilidades de un hermano mayor es poder transmitir la piedad, el corazón
de tu Padre Celestial, pero también de tu Padre biológico. Hay una responsabilidad, como tú y yo tenemos que funcionar como hermanos mayores. Ahora ya mencionamos en lo natural, pero escúchame, tú en esta iglesia necesitas funcionar como hermano mayor. Ay, es que yo soy nuevo. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Es que tengo apenas 10, pastor. Hermano, si tú ya tienes 10 años en la iglesia, tú ya debes funcionar como hermano mayor. Es muy triste que de repente tienen más de 10 años, más de 5 años, más de 8 años y todavía están con unas actitudes infantiles e inmaduras. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que sucedió es que te convertiste en un chabelo espiritual. Te quedaste niño eternamente. Y lejos de hacerte responsable de otros, lejos de ayudar a otros, lejos de cuidar a otros, lejos de inspirar a la piedad, a la pasión, a la devoción, a la entrega, al amor por Jesús, por su palabra, por el servicio, no ayudamos a transmitir la piedad de nuestros padres, o en este caso, mostrar el corazón de Jesús hacia otros. El hermano mayor, el hijo de Job, no quiso abrazar responsabilidad, le gustaba la pachanga. Y hay muchos que de repente, ahora, hermanos, es importante que los hermanos mayores funcionen aquí en Conquistando Fronteras. Vamos a crecer, vamos a avanzar. Dios tiene un plan y un propósito con esta iglesia, pero no lo voy a poder hacer solo. Necesito hermanos mayores aquí en la iglesia que cuiden a los más pequeños, que cuidan a los que están llegando a la iglesia, y abrazarlos y enseñarlos e inspirarlos. ¿Sí están aquí? Entonces, una de las características de un hermano mayor es que necesita ubicar. Muchos de repente no han reconocido a los hermanos mayores dentro de la iglesia. Siempre Dios nos pone hermanos mayores y es importante que tú lo reconozcas. Aquí no es cuestión de, es que yo tengo muchos años, pero puede ser que tengas muchos años. Aquí no es por antigüedad, aquí es por madurez espiritual, amados. ¿Y qué tan lleno estás del Espíritu Santo? Ay, es que yo soy de la piedra, un pedacito de la piedra fundador de la iglesia. No me vengas con rollos, es por madurez. ¿A quién estás cuidando? ¿A quién estás protegiendo? Muchos de nosotros caminamos con inmadurez en nuestras vidas porque no hemos, dice Edwin Cole, el escritor de Hombría al Máximo, él dijo, maduramos cuando abrazamos responsabilidades. ¿Puedes repetir esa frase conmigo? Maduramos cuando abrazamos responsabilidades. En el caso de los jóvenes que de repente se quieren casar, escúchame, te casas y al año tú tienes que madurar. Porque tienes que pagar gas, tienes que pagar renta, tienes que pagar comida, tienes que pagar, tienes que pagar todo. ¿O no? Y nada de que la devuelvo y nada de que no era de Dios. No hay devolución acá. Una vez que salió el paquete de la casa de los papás, ya no hay devolución. Maduramos cuando abrazamos responsabilidad. Y muchos de nosotros queremos ser como cristianos que toda la vida nos estén atendiendo, mientras que tú vas a madurar cuando abrazas a otros, te preocupas por otros, cuidas a otros, disipulas a otros, enseñas a otros, exhortas y amas a otros. No confundas el asunto. No te vuelvas una persona dependiente, sino vuélvete a alguien que pueda ser un sostén para otros. Entonces, en el caso de los hijos de Job, aunque estaban en la casa del hermano mayor, el hermano mayor nunca tomó cartas en el asunto de decir, oye, vamos a parar, esto está tremendo el asunto. Qué precioso es cuando de repente jóvenes se preocupan por otros jóvenes.
Qué maravilloso es cuando matrimonios se preocupan por otros matrimonios. ¿Sabes por qué tienes el lujo de andarte agarrando con tu marido y te agarras y tienes 3 días en silencio? No te hablo, ni me hables, ni te hablo, ni me hables, porque no estás ocupándote en proteger y ayudar a otros matrimonios nuevos que están llegando. Y eso, por eso te das el lujo de estar peleándote y estar en silencio 3 días. No, amado, cuando andas apurado y andas ayudando a otros, no hay chance de eso, no hay tiempo para pelearse, porque tú y yo tenemos que cuidar a otras personas. Hermanos mayores son claves y son necesarios. Y yo creo que yo necesito que gente se levante en Conquistando Fronteras para funcionar de esa manera. Ahora, entonces dice que era en la casa del hijo mayor y ahí fue donde se descontroló. Pensando un poquito más, en Génesis capítulo 37, voy a ver otro pasaje. Génesis capítulo 37, por favor. Y voy a leer del 2 al 4 al 5 en la versión de las Américas. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 16 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos. O sea, qué triste. José era el pequeñito en ese momento y le trae los malos informes de los hermanos mayores. Qué triste, amados. Y bueno, y era medio chismosillo también José, ¿verdad? Pero le trajo los malos reportes y dice, y vieron sus hermanos que su padre, estoy en el versículo 4, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, porque estos por eso lo odiaron y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, dice la Biblia. Ahora, es increíble cómo José era el hermano menor. Vamos a Génesis 37, por favor. Génesis 37. Aguánteme porque hay más versículos que leer. Dice en el 18, en la 60, por favor, Ángel. Verso 18. ¿Qué dice? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Una de las cosas más tremendas es que tenemos que tener mucho cuidado del asunto de la envidia. La envidia siempre es entre hermanos, amados. Es muy difícil que un hijo envidie a su padre. Tiene que estar muy enchamucado, ¿verdad? La envidia es entre hermanos. Diga conmigo, la envidia es entre hermanos. No, un poquito de este lado. La envidia es entre hermanos. Entonces llega José y el contexto es que lo mandan a ver a sus hermanos y cuando lo ven de lejos dicen, ahí viene. Y hicieron un complot y dijeron, vamos a matarlo. Qué triste, amados. Y luego dice en el versículo 19, dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, ¿quién era Rubén? El hermano mayor oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto. O sea, no lo mataron, pero le echaron en una cisterna en el desierto, dice la palabra. Yo tengo una pregunta, ¿Rubén funcionó como un hermano mayor? ¿Cuál era el propósito del hermano mayor, en este caso Rubén? Ayudar a José, de que cumpliera sus sueños, de que Dios lo levantara, pero sin embargo lo vemos que no está funcionando como un hermano mayor, sino que todo lo contrario, está
abogando por él, no lo mataron, pero le echaron en una cisterna. Cada uno de nosotros que debemos tener corazones de hermanos mayores, debemos ayudar a los que vienen para entrar a su propósito. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y bueno, sus dos hermanos mayores hicieron un desastre aquí. Rubén dice que lo pusieron en la cisterna, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de los ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Tanto Rubén como Judá, que eran los hermanos mayores, los encontramos que están haciendo un complot con su hermano. Y es muy triste. Ayúdame, Hugo, por favor. Yo te hago una pregunta. ¿Caminaremos llenos de envidia en conquistando fronteras? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Caminaremos llenos de envidia en conquistando fronteras? ¿Qué haces con el hermano que tiene la túnica de colores, que tiene una gracia, que tiene muchísimos dones? Hay hermanos que tienen unos dones maravillosos. Un mes se aprenden a tocar la batería, en otro mes tocan la guitarra, en otro mes tocan el bajo, en otro mes tocan la guitarra, en otro mes tocan el teclado. Y tú dices: Dios mío, toca todos los instrumentos. Y yo ni la puerta, apenas si la puerta puedo tocar. ¿Qué haces con los que tienen dones extraordinarios y maravillosos? ¿Los amas o los vendes? ¿Los amas o los metes a la cisterna? ¿Qué haces cuando de repente hay una gracia especial sobre alguien? ¿Te sientas a poder recibir de esa persona o estás lleno de envidia y de rencor y de enojo en tu corazón y no puedes hablar pacíficamente con la gente porque tu corazón está mal? Hermanos, ya es tiempo de que podamos levantarnos como hermanos mayores. Ya, ayudar, hermano, te puedo ayudar, hermano, te puedo fortalecer, hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿En qué situación estás? Me preocupas. Hay muchos de repente que, amado, no me da, están checando con mi esposa, y yo ayer dije que eran 13 departamentos en San Pablo. Mi esposa se le fue el sueño ayer y checó, son más de 20 departamentos en Conquistando Fronteras. No lo puedo hacer solo, les necesito, amados. Pero muchas veces de repente evadimos el asunto o decimos: no, no es mi responsabilidad. Amados, vamos a dejar de evadir y vamos a empezar a abrazar el proyecto que Dios nos ha dado en Conquistando Fronteras. No evadas, abraza el proyecto, abraza la visión. Dios quiere llevarnos a más, pero es importante de que tú y yo podamos funcionar como hermanos mayores. Pero si te llenas de celo, si te llenas de contienda, si te llenas de odio, si te llenas de crítica, si te llenas de murmuración, ¿cómo tú podrás ser un hermano mayor? Jamás alguien que esté lleno de envidia, de crítica, de murmuración en su corazón, jamás podrá ser un hermano mayor y no experimentará paternidad en su vida. Lucas 11, por favor. Lucas 11.
Perdóname, quise decir 15. Lucas capítulo 15 versículo 25. Termino. Y su hijo mayor, ¿cuántos se acuerdan de esta parábola? ¿Cuál es la parábola? El hijo pródigo. Lucas 15 habla del hijo, de la moneda perdida, de la oveja perdida, y también habla del hijo pródigo. Y dice en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó a casa, llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano, dice la palabra. ¿Cuál es el detalle acá? El hermano menor se fue a beber perdidamente, y el hermano mayor se quedó como responsable. Dice la escritura que venía del campo, y cuando llega se encuentra una pachanga. Llama a uno de los siervos y le dice: ¿qué está pasando acá? Es que tu hermano menor acaba de regresar, y tu papá ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido y bueno y sano. Versículo 28. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y no quería entrar. ¿Por qué no reaccionó diferente? ¿Por qué no dijo: mi hermanito acaba de regresar? Sino que se enojó y no quería entrar, porque había algo en su corazón que no estaba bien. Lo más tremendo es que dice la palabra que se enojó y no quería entrar. Salido por tanto su padre le rogaba que entrase, mas él le respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él empezó a estar enojado tanto con el padre como con sus hermanos. Amados, vamos a celebrar todo lo que está pasando en Conquistando Fronteras. Estamos asombrados de que Dios ha ensanchado la gracia sobre esta iglesia. Dios ha ensanchado nuestras vidas y Dios va a seguirlo haciendo. Pero la única manera es a través de gente que tenga un corazón de hijo mayor, que no toda la vida estés enojado. Este pasaje es muy fuerte para mí, porque hay muchas veces andamos enojados por todos. Dile que está a tu lado: no estés enojado. Ya, suelta el enojo en el nombre de Jesús. Y hay mucha gente que toda la vida se la pasa enojado, y el padre, fíjate el corazón del padre: hijo, entra, y no quería entrar. Y no solo eso, sino que le dice: tantos años te he servido y no te he desobedecido jamás, y ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso no es verdad, porque en el versículo 11, no me da tiempo, dice la escritura que le repartió a ambos la herencia. A ambos le repartió la herencia. Y ahora resulta de que no se le ha dado nada. Amados, tenemos que ser hermanos mayores. No podemos estar en comparaciones. Este pasaje para mí es muy fuerte, porque se me hizo carne hace muchos años. En otras palabras, el hermano mayor no estaba disfrutando la casa de su padre. El hermano mayor se sentía fastidiado en la casa de su padre. El hermano mayor no apreciaba todas las bondades y la generosidad del corazón del padre, sino que había queja en su corazón, había enojo en su corazón, había molestia en su corazón. No estaba disfrutando todo lo que el padre le estaba ofreciendo y ya le había dado, porque a los dos le repartieron la herencia. Y dice: no te he desobedecido jamás, pero nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Una de las cosas que vamos a dejarlo como principio acá en Conquistando Fronteras es que nadie nos debe nada. Diga conmigo: nadie nos debe nada. Un poquito más fuerte: nadie nos debe nada. Ese es un principio.
Y eso te libera. Y no solo se aplica a la iglesia, se aplica con tus padres. Ay, no me dieron herencia, me corto las venas. Nadie te debe nada. Otra vez, dígalo fuerte, nadie me debe nada. Un poquito más fuerte, nadie me debe nada. Las posesiones de tus padres son de tus padres, no son tuyas. Y nadie pide herencia en vida, a menos de que tu papá tome una iniciativa. Pero es importante de que tú y yo caminemos entendiendo de que nadie nos debe nada. Nadie nos debe nada. Nosotros dijimos sí a Jesús y nos debemos al reino y a su obra. Y por esa situación nos vamos a convertir en hermanos mayores, que cuidemos a otros y que celebremos los logros de otros también. Porque si Dios quiere levantar a alguien más pequeño que nosotros, tú y yo tenemos que tener el corazón de abrir camino y decir sí, y quiero que seas mejor que cualquiera de nosotros. En Conquistando Fronteras no hay un tope, no sé si es la palabra tope, no hay una barrera para que tú crezcas y te desarrolles en el reino de Dios. Y un principio que, esto se los digo a todos, familia: yo voy a colaborar junto con el Señor y voy a levantar lo que Dios está levantando. Ya si tú te llenas de rollos en tu corazón, pues tienes que ver con el tema con Dios. Yo voy a trabajar con el Señor y voy a levantar lo que Dios está levantando. Así es como funciona el asunto. Ay, ¿quién sabe qué? Esto y aquello. Pues ahora habla con Dios. ¿Qué estás haciendo? Amados, nadie nos debe nada. Y muchas veces caminamos en la vida que alguien nos debe nada, pero la realidad es que nadie nos debe nada. Yo tengo 13 años en esta iglesia y 20 y tantos en San Pablo. Nadie nos debe nada, porque nosotros le dijimos sí a Jesús. Ahora, el 30, ya estoy aterrizando de veras. Pero cuando vino tu hijo, ¿por qué no dijo mi hermano? Porque estaba enojado. Cuando tú y yo estamos enojados, perdemos el amor fraternal. Y ya vemos a todos con etiquetas. Ten mucho cuidado que yo me entere de que ya le pusiste una etiqueta a alguien. No, no es una etiqueta, pastor, es un apodo. Peor todavía. Bueno, de repente tiene que ver con su profesión y todo el tema, ¿no? Yo ya me enteré que Chucho de cariño te dicen, ¿cómo te dicen Chucho? Chucho. Bueno, ya me lo voy a quemar aquí a Chucho, ¿verdad? Pero él es fisioterapeuta. Pero de cariño le pusieron Chucho terapias, ¿verdad? A lo mejor es válido por ahí, pero que no ofenda su corazón y su persona. Y así, ¿verdad? Y está el club de los chinos. Y bueno, ya platicamos después del tema. Pero escúchame, pero cuando tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar el becerro más gordo, para él el becerro más gordo. 31, él entonces le dijo, hijo, diga conmigo, hijo. Versículo 31, ponga la atención. Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Una de las cosas cuando tú empiezas a funcionar como hermano mayor es que te empiezas a alegrar y te empiezas a preocupar por la gente que está llegando, por la gente que se está conectando con la iglesia. Tratas de comunicar el corazón mío y de mi esposa a la gente que está llegando. Ese es el propósito. La chamba de un hijo mayor, de un hermano mayor, es poder ubicar a los hermanos menores. Owen, ven para acá. Bueno, está muy grande este hombre, ¿verdad? Ahorita agarramos uno menor. Pero el hermano mayor ubica. Oye, Owen, te veo distraído, me preocupas.
¿Estás bien? El hermano mayor ubica. Que de repente dice: oye, ¿cómo ves? Va a venir Chayán, quiero darme una escapadita. Y le dices: no te lo recomiendo mucho. Ay, y que de repente el hijo menor, ¿no hay alguien más chiquitito? A ver, Chucho, vente. A ver, ¿dónde está? Ah, ya está. Vente, Alex. Que este hombre está muy... Vente. De repente posiblemente le tocó disciplina, le tocó exhortada al hermano menor. Está, ¿cómo se dice? Ah, es que es injusto, que el pastor me regañó, que quién sabe qué. ¿Sabes qué hace el hermano mayor? A ver, ¿por qué es injusto? No, pues es que me fui al concierto de Malilla y yo no creo que no tenga nada de malo. El pastor está loco, el pastor es un religioso. ¿Sabes qué va a hacer el hermano mayor? Decirle: oye, estás equivocado, porque pusiste en riesgo tu vida. ¿Qué andabas haciendo por allá? ¿Quieres ir a un concierto? Pues buscamos un grupo cristiano, algo donde no haya tanta droga. Y ubicas. Si el pastor te exhortó, si el pastor te llamó la atención, ¿no crees que es porque está preocupado por ti? ¿No crees que porque le preocupas? No, pero es que la forma, se le hicieron las 3 rayas aquí en la frente y me dio miedo el pastor. El hermano mayor ubica al hermano menor y le ayuda. Por eso es tan importante que los hermanos mayores conozcan el corazón de su pastor. ¿Sabes cuántos? Agárrame. ¿Sabes cuántos se han sentado conmigo para decirme: Pastor Beto, te invito a una tlayuda con un cafecito? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hacia dónde vamos? Lo cuento con mis dedos de esta mano. Paz, ¿para dónde es? ¿Qué hay? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo fortalecemos a la iglesia? ¿Cómo ayudamos a la gente nueva que está llegando a la iglesia? ¿Cómo le hacemos con las áreas de consolidación? ¿Cómo le hacemos con el asunto de Génesis? ¿Cómo le hacemos con el asunto de las familias de Génesis? ¿Cómo le hacemos con los matrimonios? ¿Cómo le hacemos con los niños de aquí alrededor de la colonia? ¿Cuántos nos llegaron? 40 y... Deme el dato, ¿cuántos llegaron a la escuelita? 33 niños acá, alrededor de la colonia. Ya. Pero lo triste muchas veces es: a mí no me dijeron, yo no soy responsable. ¿Quién sabe? No, ni me meto, porque qué tal si me regañan. Amados, ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es preocuparse por otros. Y muchos de repente nos metemos en nuestros rollos. Me preocupa de repente las familias que salen corriendísimo, no saludan a nadie, ya tienen su agenda, la barbacoa en Sachila que no se acabe, ya la apartaron. Pero saluda a alguien, preséntate con alguien y ocúpate de alguien más. Hermanos mayores, póngase de pie, por favor. Si tú y yo no arreglamos lo que hay en nuestro corazón, no podemos avanzar. El Espíritu Santo nos ayude.